Bueno, Saúl, bienvenido a Data Café. Vamos a hablar hoy sobre Ujú. audio branding. Un placer tenerte aquí. Sí, Para quien no te sí, sí, conozca, sí. te voy a dejar ahora que te presentes. Pero bueno, eres Mm. director de Global Sound Lab y además desarrollas toda la parte de audios, del audio, el logotipo sonoro a través de los sonotipos. Pero, ¿quién es Saúl? Sí, sí. Bueno, a ver, yo eh, pues una persona bastante multidisciplinar. Empecé estudiando física en Lejona y luego muy prematuramente quise abordar un poco el mundo de la producción musical y estudié ingeniería de sonido y entonces en Londres, y cuando volví ya empecé a hacer producción y trabajar con músicos, con bandas, discos, etcétera, etcétera. Paralelamente a eso siempre he trabajado en el mundo de la publicidad y del marketing sonoro, y entonces, bueno, pues eh, después he desarrollado la inquietud en aspectos que tienen que ver con el sonido dentro del ámbito de las marcas. Y luego ahora tengo un proyecto bastante interesante del sonido en el ámbito urbano. Entonces, bueno, me inquieta bastante el impacto que tiene el sonido en la vida de las personas, pero sobre todo en el mundo de las marcas y el branding. Uno de tus puntos fuertes, decía yo antes, es el tema del audio branding, el logotipo sonoro. ¿Qué importancia tiene hoy en día que las marcas tengan un sonido? Bueno, es que las marcas, si no desarrollan estructuras de estímulo multisensorial, no llegan a las personas. Realmente las marcas, el valor de las marcas no solo son sus productos o sus servicios, es la impronta emocional que dejan en las personas y la confianza que generan. Y eso se consigue con un desarrollo de lo que es la marca en sí misma, ¿no? Con todo tipo de estímulos multisensoriales que puedan impactar en el consumidor, y una de ellas es el sonido. El sonido es un elemento que nos conecta de manera límbica, tiene un proceso además que funciona desde el punto de vista eh, de neuro muy curiosamente. Tenemos un sentido muy agudo de la escucha y interpretamos y nos emocionamos con aspectos sonoros, igual que lo hacemos con los aspectos visuales. Con lo cual, eh, y es un ámbito en el que no hay un desarrollo muy profundo, al igual que hay un libro de estilo para la imagen de una marca. Pues bueno, lo que nosotros intentamos desde Global Sound Lab es proporcionar un libro de estilo sonoro. Son elementos sonoros que pueden conectar muy fácilmente con el receptor del mensaje, en este caso con el consumidor, de manera límbica, ¿no? Y de manera incluso subliminal, te diría, De muchas hecho, veces, o de manera ahora, directa, depende de la estrategia. ahora te voy a preguntar por la metodología que usáis, pero antes, muchas veces, y sobre todo ahora en los últimos años, quizá los últimos 2, 3 años, desde la pandemia más o menos, los podcasts han tenido su explosión. Pero es verdad que las sintonías de los podcasts suele ser, es música libre de derechos y si me gusta o no me gusta. En este sentido, las radios quizás aquí son las que más han trabajado su marca sonora, por motivos obvios. Las marcas, nos tenemos que fijar en las radios, tenemos algo que copiarles a ellas. Bueno, las marcas no tienen que copiar nada a nadie, las marcas tienen que ser, y tienen que ser profundamente, y tiene que haber una reflexión profunda. Visión, valores, arquetipo, qué sentido tiene dentro desde el punto de vista de, pues bueno, pues de quién, qué queremos vender, qué queremos comunicar, quiénes queremos ser, ¿no? Es eso que hablan ahora de la cultura de empresa, la cultura de marca. Una vez que definas esa estrategia, en fin, a medida que lo decidas, tienes que desarrollar una estrategia de branding sonoro adecuada, que haga un match a todos los estímulos que tu marca quiera proporcionar, no solo desde el punto de vista visual, sino intentar integrar toda esa experiencia multisensorial y darle sentido al sonido. Entonces, no solo utilizando música de librería que pegue o que suene bien, estás definiendo tu marca, expresando tu marca desde el punto de vista sonoro, ¿no? Tiene que ser
una cosa que sea mucho más auténtico, mucho más singular, mucho más genuino, y es un proceso de reflexión igual. De la misma manera que a un diseñador gráfico le lleva un proceso de reflexión el elaborar una marca visual, es el mismo proceso el que nos lleva a definir una marca sonora. Esto no es solo poner una musiquita en un podcast. Esto es una estructura que integra todos los aspectos y puntos de contacto de la marca con el consumidor. Puntos de contacto físicos, digitales, virtuales, advertisements, campañas, incluso la comunicación dentro de la empresa y la comunicación de la empresa al consumidor, De al hecho, público. has hablado mucho de hacer match sonoro y trabajáis con neurociencia, incluso con inteligencia artificial en el proceso de creación de ese audio branding. Cuéntanos un poco más sobre esa metodología de trabajo que a mí la verdad que me parece interesante porque va más allá del me gusta o no me gusta, sino es un método al final de alguna manera científico y un proceso que al final, en base a un análisis real en el mercado, se consigue saber cuál es el mejor sonido para la marca y sobre todo para sus consumidores, sus clientes. Cuéntanos un Sí. poco de esa metodología. Pues mira, cuando una marca se está arriesgando y están invirtiendo mucho en branding y cuando hay una inversión potente en promo, el, lo que quiere la marca es realmente saber si la estrategia de branding sonoro está funcionando o no, y si funciona ahí fuera o no. Entonces, lo que nosotros hacemos es, tenemos un partner que es Neurológica, que tiene una, Neurológica es una empresa de, de neuromarketing, y lo que hace Neurológica es extraer KPIs de los estímulos multisensoriales y transformarlos como básicamente en emociones, ¿no? Entonces hay una metodología que es con eye tracking y facial coding, que lo que hacen es básicamente interpretar qué es lo que nos pasa, incluso desde el punto de vista de que muchas veces no sabemos ni lo que sentimos, pero nuestro cuerpo lo expresa nuestra mirada, lo expresan nuestros gestos. Ellos analizan eso, es una manera muy poco intrusiva de analítica de neuro, que antes, bueno, pues había mucha más complejidad porque había que tener unos sensores de otro tipo, y ahora hay una metodología mucho más innovadora basada en la inteligencia artificial, en modelos GAN, modelos Transformer, que lo que hacen es interpretar qué es lo que nos pasa cuando escuchamos un estímulo sonoro, en este caso cuando juntamos estímulo sonoro con visual, cómo reacciona el consumidor a esos estímulos, con lo cual podemos tener una previsión de lo que va a pasar más allá de que tengamos un punto de vista creativo. O sea, lo que intentamos es, desde el punto de vista de la creación de marca sonora, intentar de alguna manera hacer un match entre eso que desde un punto de vista creativo estamos formando y cuál es la respuesta que va a tener el público antes ni siquiera de lanzar la campaña, con lo cual podemos modificar un montón de cosas en base a esos datos, a esos KPIs que extraemos de la metodología con Copérnica, que es la herramienta, la arquitectura con la que trabajamos. ¿Un logo sonoro tiene que tener ASMR o tiene algo de ello? Bueno, cuando hacemos lo que igual la gente no sabe es, o bueno, mucha gente no sabe qué significa esto de ASMR, ¿no? Pues estos son unas siglas en inglés, que es Autonomous Sensorial Meridian Response, en castellano es respuesta autónoma meridial, y lo que realmente esto lo que define es esos pequeños clímax que tenemos cuando hay estímulos sonoros que de alguna manera nos conectan y nos generan placer físico. Estos pequeños sonidos se pueden emplear de una manera estratégica dentro del diseño de la marca, como pop-ups, como call to action sonoros, y sonos, que es un concepto que hemos definido nosotros como pequeños iconos sonoros que tienen un elemento también muy límbico de conexión con la marca y muy identificativo. Sobre todo es cómo funcionan muchas marcas a nivel
cuando necesitamos mucha inmediatez en muy poquito tiempo, ¿no? O sea, en los reels, por ejemplo, de duración corta, este tipo de sonidos, muchas veces el diseño de este tipo de sonidos nos conecta con la marca de una manera muy rápida, muy inmediata, sin necesidad de dar ninguna información ajena. Con lo cual, por supuesto, el ASMR sí que es un elemento súper fundamental de la estrategia de branding sonoro. Lo que sí que es verdad es que la gente tiene la idea esta del, yo qué sé, del tutum de Netflix o estas cosas que son también breves, impactantes, pero todo un universo sonoro que las marcas pueden desarrollar no solo es ese sonotipo, no solo es concretamente ese elemento. Hay muchos elementos que se pueden utilizar para conectar una marca. Sí, O sea, quizá ese sea un libro de estilo entero. ese será el más reconocido, al final como cuando, pues no sé, la sintonía de los servicios informativos de la cadena SER. En cuanto Eso suena es. ya sabes que hay algo ha pasado, ¿no? Pero detrás al final hay muchos más elementos que componen todo ese audio branding. Recientemente, yo el último caso así que he leído ha sido el de Wikipedia, que ha reformulado todo ha creado su audio branding. Tú has trabajado para multitud de marcas. Cuéntanos algún caso que tengas que digas pues que te haya gustado, pues bien por el resultado final, o dices pues igual no me ha gustado el resultado final, pero sí ese proceso de trabajo que se ha hecho en esa parte de investigación, que quizás sea esa parte oculta y que muchas veces habitualmente, sobre todo las marcas, se lo quieren saltar, no le dan esa importancia a esa fase de análisis y de auditoría, investigación. ¿Con qué ejemplo te quedarías? Bueno, a ver, el audio branding del correo fue interesante. Te voy a poner como 3 ejemplos. Vocento, bueno, me encargó la identidad sonora corporativa del grupo Correo y ahí necesitábamos que el lenguaje, el tono que tiene que tener la identidad sonora corporativa tiene que ser muy informativa, ¿no? Es como una especie de idioma, ¿no? En el que tú automáticamente reaccionas a esos estímulos que el tono informativo tiene, ¿no? O sea, tú estás oyendo un anuncio, por ejemplo, en televisión, y en el momento en el que sale la cabecera de un informativo, sabes perfectamente que es el informativo y que no es un anuncio. Eso significa que los elementos que conforman el audio branding del informativo son muy concretos y conectan límicamente con esto. Entonces, hay en este caso, pues con ese código, ¿no? con esa referencia empezamos a trabajar. Y conseguimos una cosa pues, bastante llamativa y bastante interesante, no perdiendo, ya te digo, que ese estilo informativo. Luego, por ejemplo, en Café Fortaleza hicimos Saúl, básicamente perdona, el copy que es el eslogan de Café Fortaleza. En este caso era momentazos en una campaña, en otra campaña como me gusta. Entonces, intentar que esas palabras se reproduzcan de manera sonora con una canción o lo que sea, eso también es un ejercicio. Pero no solo funciona el jingle comercial clásico de toda la vida, ¿no? El de, Saúl, yo qué sé, me remonto Saúl, a Colacao y a todas estas cosas que todo el mundo conoce. Ahora se pueden Saúl, utilizar otros elementos que son mucho más novedosos y, por ejemplo, en la última campaña de Conservas Ortiz, lo que hemos intentado es mantener el espíritu clásico de la marca, o sea, ser continuistas desde el punto de vista de la composición, pero dotar de elementos un poquito más actuales, ¿no? Que más que ahondar en el mismo trabajo que llevamos haciendo, incorporar aspectos que son más fílmicos, más de banda sonora, un poquito más actual, más lo que la gente consume, ¿no? Que consumen pues mucho contenido audiovisual de las plataformas. Entonces, queríamos llegar a un público, aumentar la segmentación con un sonido un poquito más fresco. Esto básicamente son como ejemplos que os puedo poner. Pero, por ejemplo, en la reflexión de Electrart, que es una plataforma de audiovisual, ellos nos hablaban de que están como en otra esfera y en otra órbita, y entonces rescatamos un sonido de Marte, que es el primer sonido registrado en la atmósfera de Marte, y lo incluimos en la identidad sonora. Con lo cual, fijaros hasta qué punto hay una reflexión y una conceptualización sonora de lo que es la marca y de lo que representa. pues la verdad que interesantes los ejemplos y
Bueno, pues hasta aquí este Data Café con pequeños problemas de conexión. Interesante todo el tema a explorar del tema del audio branding y que sin ninguna duda, con el paso del tiempo, de los meses, las marcas deberán ir explorando, especialmente en todo lo relativo a trabajar no solo ya el audio branding y el vídeo, sino también en la época de Reels o TikTok, cada vez más importante tener esos 3 segundos de sonido, de música que sea identificativa para las marcas. Hasta aquí este café, volvemos la semana que viene. Gracias y buen fin de semana.